Nuestro objetivo: contribuir a la divulgación de la ciencia a través del periodismo ambiental. Hablemos de biodiversidad. Naturaleza. Medio ambiente. Noticias. Biosfera Radio. Descubre tu mundo. Conducido por el periodista ambiental Carlos Jiménez y el profesor investigador Dr. Ernesto Velázquez. Biosfera Radio. Descubre tu mundo. Comenzamos. Muy buenos días tengan todos ustedes, amigos radioescuchas y amigos que nos están sintonizando a través de las redes sociales y Facebook Live a través del muro de BIOS 10. El día de hoy no está el doctor, así que el día de hoy no diré que esta semana es la semana del gran acontecimiento cósmico, mágico y musical. No lo voy a decir porque no está el doctor Velázquez. Donde quiera que esté el doctor Velázquez, le mandamos un saludo bien apapachable. También tenemos a los controles técnicos a Eloísa Aguilar. Eloísa, muchas gracias. Está haciendo malabares en estos ambientes sonoros que ustedes van a escuchar a lo largo de esta transmisión. Hoy tenemos una emisión bien especial. La naturaleza y su relación con el arte y la música, y es que vamos a tener aquí en el estudio totalmente en vivo a un muy estimado amigo, el doctor Raúl Pérez Verdi. Él es secretario académico de la Facultad de Artes y encargado de la dirección de esta facultad en el marco de la Semana Internacional de las Artes y el 18 aniversario de la autonomía de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas. En unos momentos más le vamos a dar la bienvenida, pero yo quiero comentarles que Biosfera Radio Descubre tu Mundo es parte de una iniciativa muy interesante entre Radio Unicach, el Museo de Zoología y el Proyecto Integral de Periodismo Ambiental Biosfera 10. Nuestro objetivo: contribuir a la divulgación del conocimiento científico, del conocimiento que día a día, minuto a minuto, segundo a segundo, se genera en esta casa de estudios, porque estamos convencidos que es a través de la ciencia como podemos entender un poquito más todas esas maravillas que componen esa otra maravilla que es la vida misma. Y quizá dejemos de cometer tantas burradas que cometemos los seres humanos últimamente. De veras, estos años han sido caóticos. Por favor, volvamos a lo básico, veamos hacia adentro de nosotros, porque somos parte de un gran mecanismo que escapa muchas veces a nuestro entendimiento, y ese mecanismo se llama naturaleza. Y el día de hoy precisamente vamos a abordar el tema de la relación de la naturaleza y el arte. ¿A qué tema nos vamos a aventar hoy? Doctor Raúl Pérez Verdi, a quien le doy la bienvenida, secretario académico de la Facultad de Artes y encargado de la dirección de esta facultad. Bienvenido. Muchas gracias, Carlos Antonio. No, qué voz de telenovela. Muchas gracias, Carlos Antonio. Sí, yo creo que fue el resultado del nombre tuyo, que colocó la... Qué bonito. Muy bien, doctor Raúl Pérez Verdi, hablar del arte es hablar de la máxima expresión sensitiva, no sé si estoy en mi apreciación, espiritual, interior del ser humano, en un afán de tener una comunión con su entorno y la naturaleza. Bueno, primero quiero decir que, por fortuna, el día de hoy, de una manera casi sin planearse, sí, claro, estamos coincidiendo en hablar en esta Semana Internacional de las Artes que estamos nosotros estando en la Facultad misma de las Artes. Que empezó ayer, ¿verdad? Iniciamos el día de ayer. Sí. Y fue colocada justamente en este marco del 18º aniversario de la autonomía de nuestra universidad, sí, la Unicach. Y si queríamos partir un poco desde ahí, y si nos permitimos partir desde ahí, podemos decir que la columna vertebral de la universidad está compartida. Dos alas la comparten. El vuelo de la ciencia de la gestión del conocimiento, sí,
a través de la ciencia, como bien lo dijiste hace rato, nos acerca, nos aproxima a una comprensión de lo que somos en relación con el mundo. Claro. Y por el otro lado están las artes, que también pretenden, tratan o están intencionadas en aproximarnos también a esta comprensión del mundo. Sin embargo, aquí hay un problema. A ver. Parece ser que artes y ciencia están ahora entendidas de una manera no vinculadas, no articuladas. Parecieran que hablaran de cosas muy distintas. En diferentes caminos. En diferentes caminos pareciera ser, Ajá. ¿no? De hecho, cuando hiciste la presentación ahora del programa de Biosfera Radio, pues sí, la colocaste en el sentido de que este programa tiene como propósito central el de promover, publicitar, el de procurar cómo se está generando el conocimiento científico en varios espacios de la universidad. Divulgarlo. Y divulgarlo, claro. Entonces, ¿y las artes? Claro. ¿Y las artes? ¿Qué pasó con las artes? Y justamente yo creo que hoy nos trae a cuenta en preguntarnos qué relaciones podríamos dar cuenta entre las artes y la ciencia. Sí. No, por un lado. Y por otro lado, hablar un poco si hay una preocupación el día de hoy, parece ser que hay una gran preocupación por la naturaleza. Ojalá y sí. Pareciera ser que lo hay. Sí. Siento que la hay. Y bueno, podríamos establecer una relación entre las artes en general y la misma naturaleza. ¿Qué relaciones podríamos encontrar? Yo creo que es un buen momento de poder colocar esta reflexión y poder decir algo. Claro que sí. Claro que sí. ¿Qué voz tiene el doctor Raúl Pérez Verdi? Yo te quiero invitar, doctor, a que conduzcas conmigo ya los próximos programas. Le vamos a decir gracias al doctor Ernesto Velázquez. Un saludo a nuestro amigo, el doctor Ernesto Velázquez. Ojalá se haya peinado el día de hoy. Bueno, mira, la definición del arte es entendido generalmente como cualquier actividad o producto realizado con una finalidad estética y también comunicativa, mediante la cual se expresan ideas, emociones o en general una visión del mundo a través de diversos recursos como los plásticos, los lingüísticos, los sonoros, corporales y mixtos. El arte es un componente de la cultura reflejando en su concepción los sustratos económicos y sociales y la transmisión de ideas y valores inherentes a cualquier cultura humana o a lo largo del espacio y el tiempo. Se suele considerar que con la aparición del Homo sapiens, el arte tuvo en principio una función ritual, mágica o religiosa. Es algo así como el arte paleolítico inicialmente, pero esa función cambió con la evolución del ser humano, adquiriendo un componente estético y una función social, pedagógica, lamentablemente mercantil o simplemente ornamental. ¿Estás de acuerdo en esta definición, doctor? Bueno, se me hace que es una definición muy acartonada, muy ¿Sí? académica, entra como en unos planos de un tratado de mucha seriedad. Sí. A mí me parece que podríamos decir que las artes están centradas básicamente en lo que podríamos llamar el sentido, el sentir. Ahí está. Somos seres sensoriales. En la sensibilidad, claro. Somos seres sensoriales. En la sensibilidad. Oímos, tocamos, Ya. olemos Ya. y todo nos da estímulos de cierto tipo. A partir de ahí podríamos decir que están los soportes. Claro. Son los soportes del sentir. Ajá. Los sentidos son los soportes. Son esos mecanismos, esas artificios naturales que de alguna manera nos canalizan, nos permiten, nos posibilitan lo que podríamos nosotros imaginar, lo que podríamos crear y lo que podríamos ingeniar en la relación de lo que somos con la naturaleza. Yo creo que es un vínculo ahí. Y este vínculo me parece que es eminentemente espiritual. Ajá. Es decir, tiene que ver con varios... Bueno, aquí también tendríamos que un poco abrir el concepto de qué vamos a entender por la espiritualidad, ¿no? No solamente abarca lo que podríamos llamar el plano religioso. A mí me gustaría centrar lo espiritual en lo que podríamos llamar el plano
de lo simbólico, es decir, en el plano de la significación, en el plano del sentido, sentir la significación. Porque al final del día, los seres humanos somos inventores de símbolos. Inventamos y creamos significaciones. Sí. Yo creo que ahí es donde podríamos construir una idea de vincular, articular arte y ciencia. La ciencia es una actividad humana también que crea, inventa, imagina, fantasea significados, significaciones del mundo. Todas las ciencias en general. Y la pregunta, ¿no desde ahí también se genera, digamos, el arte de la imaginación, el arte de la creación? ¿No realmente la ciencia es, al final del día, una expresión más de lo que es la condición de construir arte en el mundo? El mundo de la significación y al final de la jornada la interpretación de lo que nos rodea de acuerdo a la percepción del sentido propio de cada uno de los seres como seres únicos en el universo. Luego entonces la naturaleza y sus elementos maravillan al hombre antiguo. Y hablo de hombre en general, para que no se me estén ahí saltando algunos elementos. El ser humano antiguo observa, descubre el fuego. Y hay una danza mística, una atracción, una seducción hacia ese elemento natural, la tierra, el aire, el agua. Luego entonces, desde que nace, desde que se presenta, aparece el ser humano en la tierra, ¿hace arte? Desde luego, yo creo que podríamos decir que está dentro de su propia condición humana. Es más, la condición humana de imaginar, la condición humana de crear, la condición humana de hacer ingenio, creatividad, es justamente eso lo que nos hace ser este humus que somos. Ahora, me llamaba la atención ahora que hablabas de todo digamos, recorrido histórico, cómo nos hemos construido como seres humanos. Sí. Esta construcción, que es una construcción biológica, sí, es una construcción natural, de algún modo, pero también es una construcción social, una construcción histórica, una construcción cultural. Y justamente en este trazo podríamos aquí, si estuviera aquí el doctor Ernesto, nos ayudaría muchísimo. Doctor, ¿dónde andas? ¿Dónde estás, doctor Velázquez? A entender justamente de que los procesos biológicos, sí, indudablemente son procesos históricos también que se han incorporado en la genética, en la parte, digamos, de la condición biológica que tienen los seres vivos. Y a partir de ahí, desde su misma construcción, podemos imaginar que hay estos procesos que podríamos llamar, que por ahí hay un biólogo, bueno, sí, dos biólogos que son para mí, digamos, muy importantes en esta ciencia, como es Humberto Maturana y Francisco Varela, quienes constituyen a partir de ahí una idea que me parece brillante, sí, fabulosa, que es el concepto de autopoiesis. Poiesis. Autocreación. Es decir, hasta de ahí viene la poesía, ¿no? El concepto de poesía viene de ahí. El que hace poesía es el que crea, el que hace poiesis, creación. El ser humano es creador. Es creación de sí mismo. Claro. Es un constructor de sí. Es eso. Y en ese sentido, la naturaleza se ha constituido a sí misma. Es una construcción de sí. Es decir, aquí me parece que hay una apuesta y creo que los mismos biólogos lo han tratado de alguna manera de resignificar. La naturaleza por sí misma es creativa y esa creación es monstrual, es abismal, es decir, tiene grandes procesos que dentro de sí misma se va construyendo. Y esta manera de ser, esta manera de darse cuenta, es lo mismo que le apetece y le sucede a la misma condición humana. Qué interesante. Y a final de cuentas, la naturaleza creadora y el hombre creador, pero con la necesidad de expresar esa creación, de comunicar, el decir, hoy
me imaginé, hoy pensé, hoy vi, porque recuerda cómo eran los mensajes en la antigüedad. En sueños yo vi y me dijeron, ¿recuerdas tú? Entonces se iban a las imágenes oníricas y todo lo demás. Pero bueno, yo te pido que me permitas hacer rápidamente una pausa, porque hablando precisamente de la relación del arte y la música, una de las expresiones del arte es precisamente la música, la construcción y la unión armónica de las notas musicales. Entonces tenemos una opinión bien interesante. Hicimos un reportaje precisamente sobre un concepto que le dan por llamar biomúsica. ¿Lo habías escuchado? Suena bastante interesante. Suena interesante. Hasta me parece que de alguna manera se vinculan muy bien. Esa era la idea, mira. Se vinculan muy bien. Ya, de plano, vamos a dar por concluido. En términos de que la música, por ejemplo, la música me parece que es un generador de vida. Ah, caray, ¿cómo? Creo que me parece que me apetece pensar que los seres humanos no podríamos nosotros entender esto que somos de alguna manera con el mundo si no es a partir de la música. Sería uno de los tantos caminos. Uno de los tantos caminos. Verlo así, ¿no? Exacto. Bueno, entonces, como hablas bien bonito, doctor Raúl Pérez Berry, vamos a dar por concluido el contrato con el doctor Ernesto Velázquez. Ya lo acabamos de ver, ahorita vamos a hablar con las autoridades universitarias a ver qué podemos hacer. Muy bien. Eloísa Aguilar, por favor, la cápsula de biomúsica. ¡Ah, qué cosas! Estás escuchando Biosfera Radio, Descubre tu mundo. Ojalá te guste. Esta cápsula. Cuando el cielo bajo y plomizo presiona hacia abajo la humana, nos trae un día negro, más triste que la noche. Baudelaire. Para motivar la reflexión. Es el lenguaje del alma. Vibraciones armónicas que nos evocan recuerdos, vivencias y momentos. Interactúan con el estado de ánimo y modifican patrones de conducta de manera sorprendente. Es la música, fusión de 7 notas y sus variables, que hablan de la cultura de los pueblos, transformándose en un lenguaje universal. Vibraciones que se entrelazan con su entorno y sus elementos. Desde la más remota antigüedad se atribuye al sonido propiedades terapéuticas, aún desde antes que se llamara música, al sonido organizado. Hoy a través de la música se trata de mitigar afecciones físicas provocadas por las enfermedades en un proceso llamado musicoterapia, y es ahí donde la biomúsica se hace presente. El término biomúsica es una disciplina de carácter evolutivo y método integrativo que actúa sobre los aspectos emocional, fisiológico y energético del individuo. ¿Por qué carácter evolutivo? Porque considera a cada individuo como un ser en constante evolución, independientemente de la condición física o psíquica en la que se encuentre. Esto determina una actitud positiva en el terapeuta y una consecuente respuesta de parte del receptor. ¿Y por qué el método integrativo? Porque la biomúsica utiliza el sonido como motivador, estimulador y evocador de situaciones emocionales, pero también integra otras técnicas para influenciar sobre el organismo, la emocionalidad y el campo bioenergético de la persona. La armonización de los sonidos y el entorno que nos rodea, el medio ambiente, constituye un reto para el entender del ser humano como parte de un gran mecanismo perfecto llamado naturaleza. Hace muchísimos años, en la década de los 90. Están escuchando Biosfera Radio, explora tu mundo. Estamos hablando acerca, el tema del día de hoy es la naturaleza y su relación con el arte y la música. Y a final de cuentas, nos decía doctor Raúl Pérez Berry que el arte, a final de cuentas, se percibe, se siente, y cada quien tiene una interpretación a su modo de lo que es el arte. Es un modo de significación, un modo de dar cuenta, de significar el mundo, ¿sí? Pero radica
me parece, en su parte sensitiva, es decir, es un modo de sentir el mundo. Y cuando digo sentir el mundo, lo quiero decir en su doble acepción, es decir, sentir el mundo en el sentido de dar una orientación del mundo, una significación del mundo, y por el otro, una manera de también padecerlo, sentirlo, es decir, en lo que podríamos llamar la sensibilidad de lo que somos, ¿no? Entonces, el placer y el dolor. Yo diría que es este modo de sentir el sentido. Ah, caray. Sentir el sentido del mundo. Ajá. En este modo de decirlo, me parece que se abre una posibilidad de comprender la expresión estética o de las artes en general, ¿no? De sentir el sentido del mundo. Y claro, yo creo que también a partir de ahí se abre la posibilidad de articularlo con la ciencia, ¿no? En base a la percepción. En base al sentido, en base al sentir, ¿no? Y me parece que lo que estamos viviendo, como decías hace rato, un problema que no solamente es de orden social, cultural, que también está en relación con nuestra naturaleza, yo pondría la siguiente idea. La crisis que estamos viviendo el día de hoy, lo que estamos padeciendo al mundo en términos de lo que se nos parece como signo climático, como signo de crisis ambiental, ¿sí?, o crisis del signo civilizatorio, lo que me parece que estamos viviendo es una crisis de relación en la convivencia, en los sentidos. Hemos dejado de escuchar y relacionarnos con lo que nos rodea. El artista interpreta. ¿De dónde, cómo compusiste esta melodía? Escuché el viento. El mar, las hojas. Exacto. Escuchar la apertura del cielo. El atardecer me lo dijo, en un sentido poético, claro, pero en una extensión de esos sentidos que escapan muchas veces a esa definición muy cuadrada de que tenemos 5 solamente. Y también romper con el lenguaje, ese lenguaje que no nos permite, que nos mete en una aritmética y en una geometría muy plana, sí, del lenguaje. Yo creo que ahora el lenguaje, por ejemplo, decir te siento, digamos, con la apertura de mi mirada, te puedo de alguna manera disfrutar, digamos, con la apertura de mis dedos, ir irrumpiendo los lenguajes totalmente que abran otra posibilidad de comprensión. En ese sentido, yo creo que las artes tienen mucho que aportar a la ciencia. Sí. Si la ciencia, y no quiero decir que no lo hagan, pero pudieran colocarse en el tema de la sensibilidad, en el tema del sentido, en la colocación de escuchar de qué modo siente las artes y puede establecer una nueva comunión para la convivencia humana, yo creo que podríamos establecer ya una nueva articulación entre ciencia y arte. Qué interesante. Entonces, podríamos, en una opinión muy aventurada, es... el arte, parte de la rama del arte sería la interpretación del lenguaje o los mensajes que percibimos de los elementos de la naturaleza y la interpretación que le damos cada uno de nosotros. Eso puede ser un modo. Sí. O lo otro puede ser la creación de sentidos. Creación de sentidos. 5 sentidos oficiales. O creación de, yo quiero decir, de significaciones. A mí me parece una cosa curiosa, voy a mencionar a un autor que se llama Carl Jung, un filósofo y además psicólogo austriaco. Traía a corte lo siguiente, decía lo siguiente más o menos: todas las culturas, todos los pueblos están dando cuenta por la significación y el sentido de cómo sienten el mundo. O sea, al final del día, todos los seres humanos construimos una significación y un sentido del mundo, un modo de sentir el mundo. De acuerdo a nuestro punto de vista. De acuerdo a nuestros contextos históricos, claro, a nuestros contextos culturales. Nuestras vivencias. Vivencias, claro. Nuestra propia vida. Desde ahí construimos significados y significaciones. Muy bien. Ahora bien, si esto es así,
me parece que la crisis que estamos viviendo el día de hoy es una crisis de significación y de sentido. Se está imponiendo un modo de vivir, un modo de sentir el mundo. Privilegiando a un modo de ciencia. Exacto. Me parece que la ciencia está hablando de un monosílabo, un solo lenguaje. Y yo creo que las artes en ese sentido apuestan a hacer un trabajo más de abrir los lenguajes y quizá establecer nuevas comuniones. Y ahora me parece que podríamos de alguna manera decir, ¿y por qué no aproximarnos desde la ciencia a las artes? ¿Y por qué no aproximarnos desde las artes a la ciencia? El arte sublima al ser humano. A ver, ¿qué opinas tú de este pensamiento de uno de los más grandes hombres de ciencia que ha dado la humanidad, Albert Einstein? El arte es la expresión de los más profundos sentimientos. Y lo dice Albert Einstein. Y no solamente porque lo diga él, Ajá. porque está, si registramos lo que dice, las artes hablan de lo más profundo que somos, es decir, lo más abismal. Y lo que somos más abismal en ese sentido somos un humus, ¿no? Un espejo husmeante, ¿no? Somos un montón de emociones, somos algo magmático. Somos que no sabemos canalizar, pero sí a través del arte es posible. El arte, aquí, bueno, estás colocando el arte como un vehículo. Uno de tantas... Como un vehículo, como un modo. Pero podremos decir que también el arte es una actividad que subyace en el fondo de la creación, que tiene que ver con las emociones, que tiene que ver con ese mundo primitivo, con ese mundo abismal, con ese mundo que nos parece como la espesa noche oscura de lo que somos. Muy bien, qué interesante. Y yo te comparto una reflexión más. El arte es un modo de aprender aquello que de otro modo es imposible captar, que excede de la experiencia humana. August Samovsky. Poiesis, creación. Eso. Cuando te pones enfrente, por ejemplo, esta experiencia que parece muy cotidiana quizá, ponerse enfrente de las olas del mar, sí. Ponerse enfrente de la montaña, ponerse enfrente hasta de sí mismo en el espejo, esa experiencia de colocarse ante el mundo es la que se abre la posibilidad de creación, de expandir tus sentidos. Vámonos rápidamente con el punto de vista del maestro Federico Álvarez del Toro, precisamente a colación de este tema tan interesante que estamos desarrollando el día de hoy, en esta semana del gran evento cósmico. Eloísa Aguilar, ¿tú sabes de qué hablamos? Qué bueno que no lo sepas, porque ni quiero yo saberlo tampoco. Muy bien, vámonos rápidamente con el maestro Federico Álvarez del Toro. ¿Sabes cuál es el gran evento cósmico? Estás escuchando Biosfera Radio. Aparte, no, está arriba. Es mi cumple. Nosotros los humanos Muchas gracias. ¿Qué vamos a hacer? no pueden Pues yo voy a andar volando en otros 20 de febrero. No, 20, no, el 22, ¿Cómo? el 22. ¿22? Esta semana, ¿ves? Porque hoy se abren los Piscis, ¿no? Sí, el 21 es cuando se abre la... ¿Sí? Sí. Yo pensaba que era hoy abren los Piscis. ¿Tú eres Piscis? Te motiva. Yo soy la Tú eres. Yo creo que Tú eres. lo intangible, Por eso yo creo que estás lo que está detrás de dándole lo este que sentido vemos. a- Muchas gracias. Hay una energía extraña No, en la fuerza digo, es que que se es bien percibe, interesante. por ejemplo, en los cantos de los monos, de No las sé si palmas, sea el una sonido del virtud o bosque. un No es la parte defecto. figurativa. No lo sé. Como lo haría pero un a mí pintor me interesa incluso. mucho. Con la escuela no trata de retratar las cosas, porque entonces mejor una fotografía. Le da su propia interpretación lo que él Pero ve tratamos de poner y nos compartes, igual con vosotros, lo que él escucha. Entonces escuchamos
Ya Usted sabe que existen los microsonidos. Teniente Aloísa, soy los Piscis, cuartos de no me odie por ser pescadito. Ustedes perciben sonidos que no son. Ay, Dios, yo me olvido que estoy en la camarita. Hola a todos nuestros amigos. Maldita sea, yo diciendo barbaridad y media. Pero está bien. No, doctor Raúl, consciente o inconsciente, un halago. con los cantos de los animales. Yo decía, esta textura sirve para la música contemporánea porque es yo muy lo que digo compleja, es que, lamentablemente, es imaginativa. el ser humano, Y así empecé a a partir incorporarlo de esa y tecnificación me sentí horrenda, cómodo con que no es mala, esa no es mala identidad. la Este es lo tecnología, mío. la tecnología, pero sí Y eso me que hayamos diferenció de otros compañeros privilegiado, compositores que por sobre estaban en el todas las movimiento de la cosas, el ritmo vanguardia, armónico de la con naturaleza, también como el poder talentosísimos, sobre todo, con grandes obras, pero era otro camino. creo que es Este fue el que brutal yo el daño escogí. Es que no es malo eso. Ay, vamos a hablar de eso. Estás escuchando Biosfera Radio, Explora Mundo. Ay, qué bonita vocecita la de esta niña chihuahua. Biosfera Radio Descubre tu Mundo es parte de el proyecto de divulgación de la ciencia que de manera conjunta promueve Radio Universidad, Radio UNICACH 102.5 FM, el Museo de Zoología del Instituto de Ciencias Biológicas de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas y el proyecto integral de periodismo ambiental Biosfera 10. Intentamos a través de estas herramientas de comunicación como lo es la radio, las redes sociales, contribuir a la divulgación del conocimiento científico que se genera en esta casa de estudios, pero con un toque, digamos, humanista, con un toque sensible, sensitivo, para entender que somos parte de una gran maquinaria que escapa a nuestro entender, que es la naturaleza, y que estamos aquí y que la naturaleza nos habla en un llamado desesperado día a día para que nos digan, oigan, ya bájenle una rayita a todo el mal que le están dando a esto en donde están viviendo, ¿no? Ahora que hablas de cómo se genera el conocimiento desde las ciencias, Sí. en el caso de las artes, a mí más bien me apetece pensar cómo es posible reconstruir, reconfigurar, repensar, digamos, la sensibilidad estética de la vida. En otras palabras, Sensibilidad estética de la vida. Es decir, erotizarla. ¡Oh! Es decir, hacia una erotización de la vida. ¿Qué significa hacia una eso? Erotización del mundo, a una erotización justamente de la propia naturaleza. ¿Qué significaría eso? ¿O qué está significando? ¿O qué está tratando de significar? Lo que estoy queriendo intencionar es apostarle a la vida. Apostarle A la vida con sentido. No le apostamos a la vida actualmente. Me parece que le estamos apostando a Thanatos, a la muerte. Al contra. A la muerte. Y estamos apostándole justamente a esa oscuridad también. Y yo creo que es un momento, por eso este sentido de crisis, un signo de lo que estamos viviendo ahorita, me parece que es el signo del planeta, y lo voy a decir así con todos los equipos posibles, es la ansiedad. El signo que estamos viviendo hoy es la ansiedad. Todo es rápido, el rapidín, ¿no? La eficiencia y la eficacia por el quehacer y el oficio en nuestras relaciones que somos. La exacerbación de los sentidos por el simple hecho de sentir. Claro, y me parece que todo esto se ha centrado por una visión mercantilista, economicista, ¿no? Y yo creo que eso nos ha reducido. No estoy diciendo que no deba existir, sino me parece que se ha reducido toda nuestra condición allí. Ahí se ha acontecido. ¿Estamos más animalizados que cuando éramos animales? Más tanatizados. Más tanatizados, dicho de otra manera. Más tanatizados, más tendiente a la muerte, ¿no? Me parece que por eso apostar a la erotización y el arte, y aquí sí lo diré con todo el peso, y soy responsable de lo que digo, las artes en general apuestan desde lo monstrual, desde lo abismal, desde lo oscuro, le apuestan a un acto de erotizar el mundo. Lo hay, ya sea desde varias fronteras, ¿no? Desde la misma música, desde las mismas plásticas, de lo que podríamos llamar la misma literatura, la misma arquitectura, el teatro, el cine mismo como tal. El arte
no reproduce aquello que es visible, sino que hace visible aquello que no siempre lo es. Paul Klee. Me parece que es una afortunada también definición en términos de que trata de visibilizar. Exacto. Es decir, siempre habrá algo que no se alcanza a ver por los sentidos que tenemos, sino que a partir de los sentidos podemos imaginar, construir, resignificar, claro, construir lo otro que está exactamente atrás. Siempre está algo entre las líneas. ¿Sí? Entonces, yo creo que esa apuesta también lo hace, es lo que hace al arte justamente. Y es ahí donde quizá tenemos una frontera que nos enfrenta entre artes y ciencia. Y que esta universidad, nuestra universidad, puede generar una nueva articulación desde las artes a la ciencia y de la ciencia a las artes. ¿A través de qué? Por ejemplo, como esto que estás haciendo, de verdad, Carlos Antonio. Muchas gracias. Esto que estás haciendo de querer articular entre un lenguaje que se instala como tal y otro lenguaje que está de alguna manera reconstruyéndose como las artes, ¿no? Este modo de articular posibilita otros lenguajes, otros modos, otra manera de sentir y otra convivencia. Me hubiera gustado a mí, me hubiera encantado que hubiera estado aquí el doctor Ernesto. Sí está con nosotros de un modo u otro, pero entablar aquí, o que estuviera un físico, un químico, un ingeniero, claro, etcétera, para poder conversar y encontrar, claro, en el fondo podremos nosotros juntos mejorar, construir un nuevo lenguaje armónico. Pues vamos a hacer una segunda emisión, ¿qué te parece, doctor Raúl Pérez Verdi? Adelante. Sí, yo estoy dispuesto. Y vamos a hacer todo lo posible porque el doctor Ernesto Velázquez, que no sé dónde anda en este momento, venga para acá y nos hable precisamente de ese punto de vista científico y cómo encontrar la manera de vincularlo a través de la percepción del uso de los sentidos extra sentidos, no sé cómo metasentidos, extracorporales, no lo sé, pero muy a título personal considero yo que el día, porque va a llegar el día, eso es evolución también, el día en que logremos vincular de una manera directa ese arte, esa manifestación creadora de los sentidos con la ciencia exacta, encontraremos un nuevo camino y quizá un nuevo sentido a la existencia misma y una respuesta a esas grandes interrogantes de quién soy, de dónde vengo y hacia dónde voy a ir. Exactamente, una resignificación. Eso, caray, doctor, de lo que te perdiste el día. Es que esta semana de veras ya se acerca el meteorito, doctor. Ya se acerca. Pero bueno, vamos a escuchar, si tú me lo permites, doctor Raúl Pérez Verdi, vamos a escuchar una nueva, quiero presentarte una nueva sección en este programa Biosfera Radio que espero sea de tu agrado, porque es en la voz de una niña de 13 años que a nosotros nos dijo, nos gusta mucho la radio y yo quiero comunicar lo que yo veo y siento desde mi punto de vista. Es una sección que espero les guste. Se llama Cosmogonía Natural, a cargo de Oliver Lázaro y la niña Mildred Michelle Coronado. Ella tiene 13 años y la sección es Cosmogonía Natural. ¿Está gustando el programa? Y debemos una mesa. Sí. Un algo que nos reúna. ¿Te gusta el próximo martes? ¿Qué tal, amigos? Mi nombre es Oliver Lázaro. Estamos en su sección Cosmogonía Natural, a través de Biosfera Radio. El día de hoy les hablaremos acerca de la leyenda del maíz. Cuentan que antes de la llegada de Quetzalcóatl, los aztecas solo comían raíces y animales que cazaban. No tenían maíz, pues este cereal tan alimenticio para ellos estaba escondido detrás de las montañas. Los antiguos dioses intentaron separar las montañas con su colosal fuerza, pero no lo lograron. Los aztecas fueron a plantearle este problema a Quetzalcóatl. Yo se los traeré, les respondió el dios. Quetzalcóatl, el poderoso dios, no se esforzó en vano en separar las montañas con su fuerza, sino que empleó su astucia. Se transformó en una hormiga negra y, acompañado de una hormiga roja, marchó a las montañas.
El camino estuvo lleno de dificultades, pero Quetzalcóatl la superó. Pensando solamente en su pueblo y sus necesidades de alimentación, hizo grandes esfuerzos y no se dio por vencido ante el cansancio y las dificultades. Quetzalcóatl llegó hasta donde estaba el maíz y, como estaba transformado en hormiga, tomó un grano maduro entre sus mandíbulas y emprendió el regreso. Al llegar entregó el prometido grano de maíz a los hambrientos indígenas. Los aztecas plantaron la semilla, obtuvieron así el maíz que desde entonces sembraron y cosecharon. El preciado grano aumentó sus riquezas y se volvieron más fuertes. Construyeron sus ciudades, palacios, templos y desde entonces vivieron felices. Y a partir de ese momento, los aztecas veneraron al generoso Quetzalcóatl, el dios amigo de los hombres, el dios que les trajo el maíz. Y es así que gracias a Quetzalcóatl podemos disfrutar de diferentes antojitos que se derivan del maíz, como son tamales, tortillas y muchas otras cosas más. Volvemos a la nave de Biosfera Radio y esperamos que nos acompañen en la próxima emisión. Hasta la próxima. Estás escuchando Biosfera Radio. Pues sí, somos hijos del maíz, así literalmente. ¿Por qué somos hijos del maíz, doctor Raúl Pérez Verdi? Porque somos hijos de la tierra, de la naturaleza, de los elementos, y tenemos la obligación, como parte de este gran concierto, de escuchar la voz de nuestra mamá. En pocas palabras, la naturaleza. Es una imagen muy poética. Esto de ser hijos del maíz, ¿sí?, es una reconstrucción que nos da cuenta de dónde somos y quiénes somos, ¿no? Esta manera de entendernos así me parece eminentemente poética y abre muchas posibilidades en comprendernos a nosotros mismos en convivencia. Por eso el Popol Vuh, sí, una obra maravillosa, sí, en la que nos pone justamente, más allá de una traducción mítica, más bien entenderla como una construcción eminentemente poética, ¿no? Qué bonito. Mira, yo me puse a hacer mi tarea hace ratito para tratar de, pues viene el doctor Raúl Pérez Verdi, pues yo le voy a hablar de la relación del arte y la naturaleza, pero cuando vi, como tú me dices, es que es una definición muy acartonada, dije, no, yo lo voy a borrar, ya no me importa, pero quiero platicarte rápidamente de esto. Mira, dice la definición que el arte y la naturaleza, la relación que tiene, ha marcado las prácticas artísticas y las teorías del arte a lo largo de la historia. No obstante, este binomio, arte-naturaleza, ha variado mucho y ha significado en cada época algo diferente. En la Grecia antigua, el arte imitaba la naturaleza. Durante el romanticismo se alababa a la naturaleza por su carácter sublime, mientras que en el impresionismo fue puesto el énfasis en la luz y la temporalidad de la naturaleza. Yo no sé cómo etiquetar esta etapa en la que estamos viviendo en el siglo XXI, pero si en el impresionismo y en la Grecia antigua y todo esto, la naturaleza era el elemento vigente, en estos tiempos no. Porque yo escucho la música y dale mamacita, mira, todo. Yo no sé si eso sea naturaleza, doctor, pero yo no sé tampoco si es expresión del arte, pero ¿qué arte, no? O sea, ilumíname con eso, porque yo ya estoy muy confundido. Yo no sé si iluminar, pero lo que me parece que ahí el texto que has leído, sí, habla de una relación, digamos, entendida en que el arte fue una especie de mímesis, es decir, una imitación, sí, de la naturaleza. Fuente de inspiración. Y que fue fuente de inspiración, fue una herramienta. Esa fue su relación que tuvo, ¿no? Pero ya ahora, con todo lo que de alguna manera la ciencia nos ha ayudado a comprender una parte más sobre lo que entendemos por naturaleza, sí, me parece que hay algo que coincide completamente entre arte y naturaleza. A mí me parece, la pregunta sería, ¿cuál sería ese punto, digamos, de coincidencia que podríamos establecer un vínculo más a profundidad, más que el de mímesis? Es el de la poiesis, es el de la creación. ¿Y qué quiero decir con ello? La naturaleza misma es un acto estético de sí, monstrual, ¿no?
Sí, claro. Todos los movimientos que vemos en el mundo, la misma naturaleza, todo lo que vemos, la metamorfosis permanente que hay en la naturaleza, nos habla de una manera de construirse a sí misma, de hacer un acto poético. Es más, entendemos de que esto que estamos viviendo como la tierra que tiembla, etcétera, sí, porque sabemos que la tierra es un ser vivo, es un ser vivo, por supuesto, y es un ser vivo que siente y bueno, y se expresa y gesticula, da gestos de partos. Se está abriendo una nueva era, una nueva época, indudablemente, ¿no? Ese es, digamos, un mensaje poético que está lanzando, digamos, su gestión. La voz que no queremos escuchar. Y lo es, ¿no? Ese es su lenguaje. Desde ese punto de vista, podríamos decir, desde la creación, el arte como tal, como una expresión eminentemente humana, entendida desde ahí, podemos decir que gesticula también, gesta, genera, abre, da signos, muestra, acompaña su propio acto de creación. ¿Qué es lo que comulga entre una y otra, entre arte y naturaleza? Y el arte de la naturaleza y la naturaleza del arte, lo que está y lo que hace puente y fronteriza es justamente la creación. Ahí está. Capacidad de creación. Eso es. Capacidad de imaginar. La naturaleza imagina justamente. Y el ser humano tiene la obligación de interpretar, porque es un ente creador y se reinventa a sí mismo. Permanentemente. Por supuesto. Ahí está, dicho lo dicho, más claro ni el chocolate, señoras y señores. Porque en esta semana, the week is the week. Es la semana. Ya no les digo más. Estamos ya casi en la recta final de este, de veras, bien interesante programa. Yo estoy bien agradecido contigo, doctor Raúl Pérez Verdi. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Pero antes de concluir esta emisión, yo quisiera que escucháramos la opinión del maestro Horacio Franco. Yo tuve la oportunidad de platicar con él en el Palacio de Bellas Artes. Él es un flautista de talla internacional y nos habla precisamente acerca de su muy particular punto de vista sobre la relación del arte y la naturaleza. ¿Nos da tiempo, Eloisa? Adelante. ¿Conoces a Horacio? Estás escuchando Biosfera Radio. Descubre. Solo después de que el último árbol sea cortado, solo después de que el último río sea envenenado, solo después de que el último pez sea apresado, solo entonces sabrá uno que el dinero no se puede comer. Entonces, en el marco del concierto de oración de pájaros que dio Federico a los actores lo invitó a participar. Lo que pasa es que la música expresa todas las emociones y sentimientos posibles. Entonces yo quiero expresar con la flauta o cuando dirijo las emociones que están en una partitura, que son emociones que un compositor vivo como el maestro Álvarez del Toro, o muerto como Claudio Monteverdi y Johann Sebastian Bach, plasman en una partitura, y yo soy el intérprete quien tiene la obligación de imprimir y de transmitir al público que me oye esa emoción que está en la partitura. O sea, no trato de transmitir nada más que emociones. La música es un lenguaje universal que traemos desde el vientre materno, porque somos música desde que estamos gestándonos en el vientre de nuestra madre y estamos percibiendo el ritmo y la frecuencia cardíaca. Es por eso que es tan fundamental y tan elemental el lenguaje de la música, tan primitivo, tan ancestral, y por eso trae las emociones que trae, porque es un lenguaje muy universal que no tiene finalmente ni fronteras, ni ideologías, ni nada. Estás escuchando Biosfera Radio. Descubre tu mundo. Somos música desde que estamos en el vientre de nuestra madre. Movimiento, sonido. Eso. ¿Estás de acuerdo con esta interpretación del maestro Horacio Franco? Sí, claro, por supuesto. Es una parte también que nos dice cómo somos, cómo nos hacemos, ¿no? Por supuesto que sí. Muy bien. Yo quiero agradecerte, doctor Raúl Pérez Verdi, el que nos hayas acompañado el día de hoy en esta emisión, pues un tanto diferente, porque es necesario que el ser humano
en su conjunto, abramos los ojos y si no volver a lo básico, sí tratar de rearmonizarnos con lo que nos rodea en una sociedad tan caótica y en tiempos tan vertiginosos donde los valores más esenciales se han ido degradando y perdiendo, y quizás sea a través del entendimiento de la ciencia misma, a través del arte, como podamos encontrar un camino armónico que nos permita, yo no sé si frenar esta loca caída, pero al menos mitigar tanta barbarie a la que estamos sometiendo a nuestro planeta Tierra. Indudablemente, yo creo que acabas de tocar un punto que me parece muy sensible. Estaremos con la fortuna, con la intención y la voluntad de volver a religarnos, a religión, ¿no? De ahí viene, a religarnos con algo que nos hemos separado, que es con la vida misma. Ese es el reto. Porque todas las sociedades que estamos viviendo hoy en día, las noticias que estamos viviendo, la manera en cómo estamos relacionándonos unos a otros, me parece que le estamos apostando, lo que decíamos al principio, a tánatos. Y me parece que estamos urgidos con una necesidad de apostarle a la vida, erotizar la vida, erotizar nuestra sociedad, erotizar nuestras relaciones. Yo creo que es ahí donde me parece que puede haber con las artes la posibilidad. Muy bien. Llegamos así al final de esta emisión muy especial, llena de arte, no sin antes despedirnos y mandar saludos a Fabiola Massa y a Manuel Anzueto en el Museo de Zoología. Y yo te quiero invitar y comprometer para la próxima semana, doctor Raúl Pérez Verdi, porque tienes razón, esto hay que llevarlo, hay que escalarle una rayita. Hagamos una mesa de opinión, de intercambio. Un conversatorio. Un conversatorio, claro, por supuesto. Con varios colegas de aquí, sí, de la universidad o de otras universidades, claro, hermanas nuestras, y que podríamos abrir, digamos, reflexiones, opiniones. Por supuesto. Justamente con el afán de tener una opinión que se pueda compartir con el mejor de los sentidos. Erotizarnos unos a otros. Nos traemos al doctor Ernesto Velázquez. Ahora sí llueve otro año relampagueando, lo traemos aquí. Por supuesto. Muy bien. Muchas gracias. Aquí está la invitación. Muchas gracias, doctor Raúl Pérez Verdi. Muchas gracias, Carlos Antonio. Te agradezco muchísimo. Eso es. Y saludos de verdad muy fraternos para el doctor Ernesto Velázquez. Claro que sí. Recuerden, la Semana Internacional de las Artes, hay un montón de eventos, hay artistas de talla internacional. Bueno, ustedes escucharon el programa anterior, de Japón, viene de Estados Unidos, etcétera, etcétera. Oigan, ¿cuándo termina la semana? El jueves 22. El jueves del 22 de febrero. Muy bien. Terminamos. Qué bonita fecha, el 22 de febrero. Ha de ser por algún festejo. Nacieron las flores y cantaron los ruiseñores. Y algunos cristianos, ¿verdad? Sapo Verde, Pami. Muy bien, llegamos al final de esta emisión. Gracias, muchas gracias. Eloísa Aguilar en los controles, en la producción general Cristian Cruz. Yo soy Carlos Jiménez. Pasen a bien. No, hombre, no, yo agradecidísimo, de veras, doctor, muchas gracias. De veras, tienes el próximo martes. Hemos concluido un viaje fantástico por el universo de la divulgación de la ciencia, la naturaleza, la conservación y el periodismo ambiental a través de Biosfera Radio. Descubre tu mundo. Medio ambiente. Biodiversidad. Periodismo ambiental. Naturaleza. Los esperamos la próxima semana. Lunes 10 de la mañana. En un viaje fantástico. Bueno, el doctor Raúl Pérez Verdi, Carlos Jiménez, nos vemos. Bye.